Hola, soy Jorge Cubas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio en Mogrovejo. Junto a mis compañeros Davinson Correa, Alonso Núñez y Francesca Castro, explicaremos los pormenores del Albaceazgo. Ahora brindaremos una breve introducción acerca de lo que abarca el estudio del Albaceazgo. El derecho de sucesiones es una rama del derecho civil que tiene como objeto de estudio la forma de la sucesión patrimonial respecto del sucesor con sus herederos. En ese sentido, llevaremos a cabo la explicación del Instituto del Albaceazgo, regulado en el título 8 de la sección 2 del libro 4 de nuestro Código Civil. Ahora, el origen etimológico de esta palabra o de este vocablo proviene de la expresión árabe baseya, que quiere decir encomendar, y del artículo la, que quiere decir para otros, o sea, encomendar para otros. En ese sentido, corresponde desde ya mencionar que se denomina albacea a la persona designada por el testador para ejecutar las disposiciones testamentarias, bastando su sola intervención en los actos designados a dar cumplimiento al testamento. Procederemos a mencionar 5 de las principales características de esta institución jurídica. El primero, el albacea no está obligado a aceptar el cargo. El albacea puede aceptar o rechazar el encargo según lo estime conveniente, pero si hubiera aceptado, no podrá renunciarlo por causa justa a juicio de juez. Como segunda característica, es indelegable. No podrá delegar el albacea el encargo que le hizo el causante, pero pueden ejercerse cargos justificados como algunas funciones mediante representantes. Como tercera característica, el cargo del albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad. La remuneración será no mayor del 4% de la masa líquida. En defecto de la determinación de la remuneración por el testador, lo hará el juez. Como cuarta característica, tiene duración determinada. Según el artículo 796 de nuestro Código Civil, el cargo del albacea termina, entre otros supuestos, como indica el inciso 1, por haber transcurrido 2 años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que señale el testador, o también que conceda al juez con acuerdo a la mayoría de los herederos. Y como quinta y última característica, tenemos a que pueden coexistir varios albaceas. Según el artículo 780 de nuestro Código Civil, cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo conjuntamente, vale lo que todos hagan de consuno o lo que haga uno de ellos autorizado por los demás. En caso de desacuerdo, vale lo que decida la mayoría. Ahora procederemos a explicar sobre la clasificación del albacea. Existen 3 clasificaciones principalmente. La primera, por la forma de su nombramiento, tenemos 3 subtipos. Los testamentarios son los designados por el cujus en el testamento. Los legales son los que a falta de nombramiento por el testador o porque el nombrado no acepta el cargo, es ejercida dicha atribución por los herederos. Y por último, los dativos, cuando el albacea es nombrado por el juez cuando no hay acuerdo entre los herederos respecto al nombramiento del mismo. Como segunda clasificación, por la extensión de sus facultades, tenemos 2 tipos aquí. Cuando el testador nombra un albacea sin señalar cuáles son sus funciones, será denominado albacea particular. Por otro lado, si el testador designa a una persona para que haga cumplir la totalidad del testamento y le concede las más amplias facultades, dicha persona será denominada albacea universal. Como tercera y última clasificación, está por el número. Aquí encontramos a las singulares y las plurales. En las singulares es el caso del encargo dado a una sola persona, y en las plurales, obviamente, es el caso del encargo dado a varias personas. Cuando las albaceas ejercen conjuntamente el cargo, el artículo 781 nos dice que la responsabilidad es solidaria, salvo disposición distinta al testador. ¿Qué ocurrirá cuando una de las albaceas conjuntas resulta disidente de la decisión mayoritaria? ¿Le alcanzará también la responsabilidad solidaria? En este caso no ha sido previsto en nuestro ordenamiento legal, pero me atrevo a comentar uno de los autores, de Augusto Ferrero, estima que a pesar del voto en contra, también compromete solidariamente porque el artículo 781 no contempla excepciones. Para casos de suma urgencia, cualquiera de los albaceas conjuntos podrá asumir decisiones individualmente de los demás.
Nuestro Código Civil no prevé esta situación, a diferencia del Código Español en su artículo 896, que protege la masa hereditaria. Forma de la designación. El nombramiento del albacea se hace en un testamento, que es un acto jurídico esencialmente formal, de carácter personalísimo e indelegable. En caso el testador quisiera revocar el nombramiento anterior por otra persona diferente, debe hacerlo por testamento. Voy a hablarles sobre la remoción del cargo, el contenido del albaceazgo y las obligaciones del albacea. La remoción del cargo. El artículo 795 del Código Civil establece que se puede solicitar como proceso sumarísimo la remoción del albacea cuando éste no ha empezado la facción de inventarios dentro de los 90 días de la muerte del testador, protocolizado el testamento, su nombramiento judicial o dentro de los 30 días de habérsele requerido notarialmente con tal objeto por los sucesores. Por otro lado, la remoción del cargo se justifica en que la facción de inventarios constituye una medida de seguridad que favorece tanto a los sucesores como a los acreedores y hasta el mismo albacea. Existen, por otro lado, otros supuestos por los cuales procede la remoción. Estos son por negligencia, dolo o incompetencia. Por último, la remoción no procede de oficio, sino solo a petición de parte, pudiendo iniciarla los herederos o legatarios. El contenido del albaceazgo. El albacea tiene principalmente tres clases de atribuciones. Estos son: cumplir con las disposiciones testamentarias siempre y cuando no contravengan el orden público, las buenas costumbres, las leyes y los derechos humanos, velar y defender la validez del testamento y todo lo relativo a la administración de los bienes que componen la masa hereditaria. Por último, las obligaciones que tiene el albacea son principalmente obligaciones de dar y de hacer, destacando principalmente las siguientes cuatro. Estos son: iniciar o ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para la seguridad de los bienes que componen la masa hereditaria, hacer el inventario judicial para poder identificar los bienes y valores existentes, así como el estado y lugar en que se hallan, la división y partición de los bienes que componen la masa hereditaria y, por último, cumplir con las disposiciones dejadas por el testador. Por último, trataremos sobre las formas en que cesan el cargo del albacea. Nuestro Código Civil, en su artículo 796, nos señala cuáles son esas formas. Primero, por el transcurso de 2 años desde su aceptación, inciso en el que cabría la prórroga, concedida bien por el testador o bien por el juez, con acuerdo de la mayoría de los herederos. Segundo, por haber concluido sus funciones, puesto que la finalidad que ostenta el albacea es el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Una vez finalizadas las mismas, solo cabe rendición de cuentas. Tercero, por renuncia con aprobación judicial. En concordancia con el artículo 785 del mismo cuerpo legislativo, el albacea nombrado puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo acepta, no podrá renunciar sino por justa causa a juicio del juez. Cuarto, por remoción judicial a petición de parte debidamente fundamentada. ¿Cuáles pueden ser las causas de remoción? La ley guarda silencio respecto a ello, por lo tanto, las aludidas causas deben encontrarse en todas aquellas que las incapaciten para el desempeño del cargo o para el ejercicio de los derechos civiles, bien por incapacidad legal o física que impidan la continuación del desempeño del cargo y además la conducta dolosa o negligente que afecte los intereses de los herederos y los demás interesados. Quinto, por la muerte, desaparición o declaración de ausencia. La muerte del albacea extingue la personalidad y por tanto el desempeño del cargo. Debemos tener en cuenta que la muerte de la persona natural puede ser biológica y presunta, judicialmente declarada. Asimismo,
La desaparición y la declaración de ausencia finiquitan el desempeño del cargo de albacea, debido a que ambas tienen notas características como la inubicación del último domicilio por un tiempo determinado, así como la inexistencia de noticias del albacea. A manera de conclusión, podemos afirmar que el albaceazgo es una institución jurídica de derecho sucesorio, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento y ejecución de la última voluntad del testador. Además, podemos también señalar que cabe la renuncia una vez aceptado, siempre que medie causa justa. Por último, resaltar que el incumplimiento de las funciones testamentarias pueden tener como consecuencia la remoción del cargo, considerando las reglas del proceso sumarísimo. Derivarse de la inacción. Lo hará el juez. Lo hice mal, ¿eh? Lo hice mal. Sino por